el enfoque que le damos nosotros a la materia es justamente eso, establecer los vínculos y a medida que vamos avanzando, ver cuáles son las conexiones que tiene base de datos con el resto de las asignaturas. Y en primer lugar, como ya mencionamos en la clase pasada, la importancia en particular que tiene para base de datos el concepto de sistema. ¿Mm? Entonces ahora vamos a ver lo que conforma la primera parte del apunte introductorio a las bases de datos que vamos a manejar, un apunte mío, en donde desarrollamos más detenidamente, aunque no agotamos todo el concepto de sistema, pero sí lo más importante que nos va a permitir llegar a la definición en última instancia de base de datos, que es lo que nos interesa. Bueno, ¿qué sabemos de sistema? En primer lugar, tenemos que decir que el concepto de sistema lo podemos obtener a partir de la definición de lo que constituye la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es la realidad? Si tendría que definir realidad, es todo aquello que nos rodea y que podemos captar a partir de nuestros sentidos. Nuestros sentidos nos permiten justamente percibir todo lo que nos rodea. Y eso que nos rodea justamente conforma la realidad. Todo aquello que podemos ver, tocar, percibir a través de nuestros sentidos. Ahora bien, como nosotros no tenemos igual percepción, cada uno de nosotros tiene una capacidad distinta en cuanto a lo que puede llegar a percibir de esa realidad, del contexto que nos rodea, y a su vez también nosotros, cada uno de nosotros no tiene la misma capacidad o la misma sensibilidad para percibir ese entorno, ese contexto. Entonces, muy difícilmente cada uno de nosotros pueda hacer una representación de eso que está observando en el afuera, en el contexto que constituye la realidad. Como cada uno es distinto, la realidad es objetiva, es una sola. Existe para todos y existe de la misma manera, es una sola. Pero la capacidad de percepción individual de cada uno de nosotros es distinta. En consecuencia, una misma realidad objetiva va a ser interpretada, percibida e interpretada de distinta manera de acuerdo a la cantidad de individuos que observan esa realidad. Por eso decimos, ante todo, que un sistema, al ser una representación de esa realidad, muy difícilmente dos personas distintas pueden definir dos sistemas iguales, exactamente iguales. No, existen tantos sistemas elaborados a partir de una misma realidad conforme a la cantidad de individuos que observan esa realidad. Todos somos distintos, todos tenemos distinta sensibilidad y distinta capacidad de percepción de esa realidad. Esa realidad nos afecta, a medida que la percibimos, nos afecta de una determinada manera y nos causa una determinada impresión. Las impresiones, que son interpretaciones subjetivas
de esa realidad que estoy observando, van a configurar distintos sistemas. Y tantos sistemas como observadores de esa realidad existen. ¿Por qué empezamos con el desarrollo de este concepto, de lo que constituye la realidad? Porque justamente un sistema, en primer lugar, consiste en hacer representaciones de una determinada realidad. Y con esto doy pie para incluir también otro concepto importante dentro de los sistemas, que es que un sistema, ante todo, es una construcción intelectual, es una abstracción, una representación subjetiva de la realidad. ¿Quién hace esa interpretación? Una persona. La realidad es objetiva, pero la interpretación, la percepción y la representación que haga una persona de esa realidad eh, es precisamente un concepto, es una abstracción. El concepto de sistema no es una cosa, no pertenece, ante todo es una abstracción, no pertenece al mundo de las cosas, sino al mundo de las ideas. Siempre un sistema es una idea, un concepto, una abstracción, no constituye nada concreto. Un sistema no es algo con lo que yo voy a ir caminando y me voy a tropezar con el sistema, porque el sistema como tal no es material. Siempre el sistema es una idea. Y esto posiblemente, cuando nosotros lo vemos por primera vez al concepto de sistema, no nos queda registrado así. Por eso es que yo siempre remarco al principio de la materia esto, o refresco y a la vez voy haciendo algunas aclaraciones, porque nos va a servir fundamentalmente para la práctica. Porque también una base de datos, como parte de un sistema de información, y este sistema de información como parte de un sistema empresa, también en primer lugar va a constituir un modelo de representación de la realidad. ¿Mm? Y en última instancia va a ser una idea, un concepto, una abstracción. Siempre esto es así. Un sistema no es algo material, no es una realidad física. Un sistema siempre se lo concibe intelectualmente, se realiza, se construye una abstracción a partir de la observación de una realidad, y esa abstracción, esa idea, ese concepto es lo que constituye ante todo un sistema. Nunca el sistema es material o físico, aunque hay algunos autores que hablan de sistemas físicos, pero son interpretaciones particulares. Si vamos dentro de las corrientes originarias de toda esta filosofía, porque en última instancia también es una filosofía de los sistemas, es una teoría general de sistemas, pero está basado en principios teóricos y muchos reconocen como una filosofía, una forma de ver en particular la realidad. Siempre es teórica, es una teoría general de sistemas. Un sistema nunca es material ni físico, siempre es lógico, es una idea, pertenece al mundo de las ideas y no al mundo de las cosas. ¿Mm? Repito, un sistema no es algo con lo que voy a tropezar, porque en la realidad física no existe. Bueno, y
En particular, como herramienta de los sistemas, dado que los sistemas son representaciones, y al hablar de representaciones, son interpretaciones nuestras que hacemos acerca de una realidad concreta, que es todo lo que nos rodea, y esa realidad la percibimos porque tenemos sentidos, vista, olfato, oído. Esos sentidos nos permiten nosotros captar lo que nos rodea. Captamos y se nos genera una imagen, una representación de eso que estamos observando. Y como los sistemas son representaciones de la realidad, justamente nos sirve en particular una herramienta que es la modelización de los sistemas. Por eso vamos a ver también el concepto de modelo de sistemas. En base de datos se utilizan muchos modelos, distintos tipos de modelos de datos, en este caso, las bases de datos. Por eso vamos a hacer hincapié también en este concepto. ¿Qué es un modelo? ¿Alguien tiene una aproximación al concepto? A ver, yo elijo y me contesta. Mauro Díaz. Mauro, ¿tienes alguna idea de, de concepto, perdón, de modelo? ¿Qué es para vos un modelo? Mauro, les voy a pedir a todos, por favor, que habiliten la cámara, porque yo no sé si están o no están ahí atrás. Aparte para que nos vamos conociendo. Ahí está, ¿ves? Profe, disculpe, yo estoy almorzando, ¿le molesta si la apago No mientras hay sigo problema. almorzando y estoy anotando todo igual? Me has ganado por unos En mi minutos. Yo caso, termino. profe, no tengo cámara ya Ahí. en mi caso. Bueno, los que tengan Profe, excepciones, no hay problema. puede No soy ser, rígido ni tajante, pero sí necesito verles la cara, porque si no, imagínense que yo Ariel. Bien, profe, ¿cómo le va ¿Qué a me usted? puedes decir acerca de lo que constituye para vos, qué conforma un modelo? Un modelo, Un modelo en el ambiente nuestro, no un modelo de los que eh, pasean ropas en las pasarelas, ¿no? claro. Un modelo, bueno, vendría a ser una serie de características o de parámetros, digamos, sobre los cuales aplicamos para categorizar o para eh, crear copias de lo que serían sistemas, puede ser. Sí, hay muchas cosas importantes que dijiste, pero las vamos a ir desarrollando más adelante. ¿Quién puede aportar más? José Sayala. José, ¿qué me sí, puedes profe. decir vos? No, yo decía algo que tiene que ser copiado, un ejemplo a seguir, puede ser copiado, reproducido, imitar. Bien, un ejemplo a seguir es lo que rescato de todo lo que dijiste. Sigamos. Sergio Brizuela, Hola, profe, buen día. ¿cómo te Eh, va? Modelo me da la idea de una estructura o base a seguir para armar algo así, digo. Muy bien, Sergio. Aportaste Puede otro ser, elemento profe, muy como importante, una que es el tema de la representación. estructura. Sí, ahí está hablando alguien más. Sí, yo lo que estaba comiendo, disculpe. Puede ser como una representación sobre algo que nosotros tenemos planificado, como un prototipo, digamos, lo podemos presentar. O un Bien, análisis. muy Yo bien. también Es opino lo mismo, profe, es como rescato que de lo tuyo, rescato que es una representación. Vamos a ah, dejar un poquito de lado el prototipo, pero sí, en no sería principio como es un esquema de... cuando empieza una empresa como diciendo, vamos a hacer este modelo de empresa y vamos a seguir estos pasos para ver cómo nos va. En el caso de que nos vaya mal, cambiamos el modelo de cómo efectuamos las cosas. Algo así sería, ¿no? Sí, sí, bastante bueno lo tuyo. ¿Quién más puede aportar?
Nicolás, ¿cómo te va, Nicolás? Hola, buenas tardes. ¿Qué me puedes decir? Un modelo sería como lo que necesita un sistema para relacionar los datos que extrae de otro subsistema. Bien, pero no estás definiendo nada. Al decir es lo que necesita, no has llegado a decir, pero sí, la noción está. Bueno, tenemos la base como para empezar a discutir. Un modelo, ante todo, es una herramienta. Es una herramienta que nos permite hacer justamente lo que estábamos hablando hace un momento, hacer representaciones de una realidad concreta. Cualquier fenómeno que nosotros observamos en la realidad y queremos hacer una representación de ese modelo, lo podemos lograr a través de un esquema de representación de una herramienta que es el modelo. Ahora, lo que tenemos que saber que un modelo incluye de esa realidad, no incluye, perdón, toda la realidad observada, no incluye todos los elementos o componentes de esa realidad que estoy observando, sino que se hace una selección de aquellos aspectos o elementos más significativos de la realidad. Y esos son traídos al modelo y con esos elementos conformamos una estructura. Muy bien el que recién dijo una estructura. Un modelo constituye una estructura conformada por elementos y relaciones que son extraídas de la realidad. Yo observo esos elementos en la realidad y elijo aquellos que sean más significativos del conjunto y solamente un grupo de esos elementos, y es con esos elementos conformo la representación que constituye o conforma el modelo. Pero está bien eso, ante todo es un esquema de representación. Y ese modelo, ese conjunto de elementos, también entre ellos tiene definido un conjunto de relaciones. O sea, los elementos que observo en la realidad, llamemos personal en una empresa, llamemos libros de contabilidad, clientes, vendedores, proveedores, todos esos son conceptos que constituyen los componentes de la realidad. Entonces, de todo lo que observo, para el modelo yo solamente voy a seleccionar aquellos que son significativos para la realidad que yo quiero representar. Y lo que no tiene importancia, lo dejo de lado. Porque si no, es imposible definir dentro de un modelo la realidad completa porque es infinita. Y yo solamente puedo percibir un subconjunto de elementos que componen esa realidad y a su vez de ese subconjunto, que son solamente los que puedo captar a través de mis sentidos, de ese subconjunto a su vez selecciono aquellos que sean más significativos, que sean relevantes, no todos. Entonces, podemos decir finalmente que un modelo es una representación sintética y significativa de una realidad o fenómeno observado en la realidad. Como para que quede más o menos completa la definición. Bien, pero estos modelos, a su vez, podemos categorizarlos, podemos clasificarlos. Y en primer lugar, podemos decir que existen modelos estáticos y modelos dinámicos.
Todo esto lo vamos analizando para ir descartando a aquello a lo que no nos vamos a referir y vamos a seleccionar lo que nos sirve para nuestra materia. Vamos a dejar de lado, vamos a clasificar en primer lugar a los modelos en modelos materiales y modelos conceptuales. Estos modelos materiales son aquellas representaciones físicas o materiales que yo haga de la realidad. A su vez, estos modelos pueden ser dinámicos o pueden ser estáticos. Ejemplo, un modelo material es una representación física. Y si ese modelo es un modelo estático, podríamos tomar como ejemplo una maqueta de la que usan los arquitectos. ¿Por qué? Porque una maqueta, ¿saben lo que es una maqueta, no? Sí. Es una representación física de un edificio que se va a construir a futuro. Ese modelo, en una escala pequeña, representa la obra completa una vez construida. Pero ¿qué tiene de particular? Que no cambia, que es siempre la misma. Yo hago una maqueta y permanece inalterable durante todo el tiempo. Entonces es un modelo material, porque es físico, y a su vez es estático. ¿Cuál sería el ejemplo de un modelo material dinámico? Un ejemplo podría ser, ¿qué significa dinámico? Que tiene la capacidad de cambiar en relación al tiempo. ¿Sí? Si algo, a medida que pasa el tiempo, cambia, decimos que es dinámico. Un ejemplo de un modelo dinámico podría ser un prototipo de un automóvil cuando se está construyendo. Un prototipo no es un modelo físico, pero no es un modelo terminado con todos los detalles que va a tener el auto una vez construido finalmente, sino que va a incluir los elementos más significativos de su arquitectura o de su fisonomía que nos va a permitir tener una idea de lo que va a ser el producto terminado, el auto terminado, una vez construido. Pero ¿por qué decimos que es dinámico? Porque tiene la capacidad o tiene movimiento o que interactúa en el contexto, puede dirigirse en un sentido, cambiar de sentido, en fin, tiene movimiento, es dinámico. Entonces tenemos modelos materiales y estos modelos materiales, que son modelos físicos, a su vez se pueden clasificar en modelos dinámicos y estáticos. Estos modelos materiales no nos sirven a nosotros. Las bases de datos como sistemas y como componentes de almacenamiento de un sistema de información, y el sistema de información al ser una parte de un sistema al cual llamamos empresa, y la empresa concebida como sistema, sabemos que la definición de sistema responde a un concepto, es un concepto. En consecuencia, este tipo de modelos materiales o físicos no nos sirve. Nosotros nos vamos a detener en la otra categoría. Vamos a dejar de lado los modelos físicos y nos vamos a adentrar un poco a los modelos conceptuales. Nosotros vamos a tratar y vamos a desarrollar siempre modelos conceptuales.
La diferencia tajante entre un modelo conceptual de un modelo material es que justamente no es físico, sino lógico. Cuando yo elijo de la realidad los elementos que van a componer mi modelo conceptual, estoy eligiendo elementos lógicos, elementos y relaciones lógicas definidas entre ellas. ¿Mm? En todos los casos son abstracciones, son ideas, no son cosas. Insisto en lo mismo. ¿Mm? Porque a nosotros, como informáticos o sistemistas, esa idea, esa definición, ese concepto, nos tiene que quedar bien en claro. Porque nosotros cuando componemos la realidad, vamos a diseñar un sistema que en esencia es un modelo. Y el modelo es un modelo lógico. Nosotros generamos la solución que es una abstracción, una idea, y cuando la idea de solución está clara, recién bajamos a la realidad y modificamos la realidad para que pueda ser implementada esa idea. Pero siempre el concepto de sistema que subyace a cualquier solución de sistema o de informática siempre es un componente lógico. Nosotros arreglamos problemas desde el punto de vista de la lógica, no desde elementos físicos. ¿Estamos? Bien, entonces, sabemos ya lo que es un modelo y eso nos da pie para empezar a hablar de sistema. Un sistema, básicamente, para llegar a la definición de sistema, es un modelo de representación de la realidad lógico o conceptual. ¿Mm? Es un conjunto de ¿qué? De elementos y relaciones que observo en esa realidad y si son de interés para mi sistema, para lo que quiero construir, lo elijo. Lo elijo y conformo un sistema. La definición, básicamente, de sistema, entonces, es la siguiente. Y me refiero a la definición originaria o del autor de la teoría general de sistemas, que es John von Bertalanffy. Un sistema es una estructura dinámica cuyo comportamiento tiende a un objetivo prefijado o determinado de antemano. Esa es la definición de sistema. Fíjense que corta, pero vamos a ver que es corta porque implícitamente comprende muchos elementos que no están presentes en la definición, pero sí están incluidos. Uno cuando habla de una estructura, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuándo tengo una estructura? Creo que recién lo dijeron. Cuando hablo de estructura, me refiero a un conjunto de elementos y relaciones entre ellas. Esas relaciones me proporcionan un orden a ese conjunto de elementos. Entonces, no está presente el término elemento ni el término relación, pero yo hablo de estructura e indirectamente, implícitamente me estoy refiriendo también a un conjunto de elementos y a un conjunto de relaciones. ¿Estamos? Entonces, ante todo, un sistema es un conjunto, es una estructura. Ahora bien, decimos que es una estructura, pero no cualquier estructura. En particular, está implícito también acá que hablamos acerca de la estructura de un modelo. Al reconocer un sistema como un modelo, esa estructura es la estructura del modelo que constituye o que conforma o que configura el sistema. ¿Estamos hasta ahí?
no es cualquier estructura, es una estructura dinámica, siempre, y es uno de los conceptos más importantes de sistema. Lo que nos proporciona como utilidad la idea de sistema es que nosotros podemos pensar y concebir una realidad, pero dinámicamente. O sea, no como algo estático, sino como la observación de un conjunto de elementos que interactúan y se relacionan entre ellos, definiendo un dinamismo, razón por la cual la reconocemos como una estructura dinámica. ¿Mm? Esa es una característica muy importante. No existen los sistemas estáticos. Por lo tanto, tampoco nos sirve, como les decía recién, la idea de modelos materiales y mucho menos los modelos estáticos. Siempre que nosotros pretendamos sacarle provecho al concepto de sistema, al concepto de enfoque sistémico, es que es una de las pocas metodologías dentro del ámbito científico que nos permite observar una realidad y analizarla dinámicamente. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo me dice que un sistema es dinámico y cuando yo hago una representación, lo grafico al sistema, el gráfico no es dinámico, es estático? Pues bien, ante la imposibilidad de representar gráficamente al sistema en su dinamismo, cuando yo lo dibujo, considero que ese dibujo que hago en un momento determinado, si un sistema es dinámico y tiene la capacidad de cambiar en relación al tiempo, entonces el tiempo siempre es un continuo. El tiempo no se detiene, es continuo. ¿Mm? Entonces, dentro de un periodo de tiempo, el gráfico que yo puedo hacer, la representación que yo puedo hacer de un sistema en un determinado momento, se considera un instante dentro del tiempo en que está definido. Pero en ningún momento el concepto de sistema es estático. Siempre el concepto de sistema es dinámico. Por definición, un sistema es una estructura, un conjunto de elementos y relaciones, pero no cualquier estructura. Una estructura dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad de cambiar en relación al tiempo. No se mantiene inalterable. Es dinámico. Otra característica de los sistemas es que esta estructura, o lo vamos a dejar más adelante una vez que definamos lo que es límite, que también ya saben ustedes lo que es límite, estamos repasando conceptos. Entonces, un sistema es una estructura dinámica. Ahora bien, ese dinamismo que adquiere el sistema es anárquico, o sea, se mueve porque sí y en cualquier sentido, en cualquier orden. No, siempre un sistema adquiere un dinamismo para alcanzar un objetivo. ¿Mm? Lo primero que yo tengo cuando empiezo a diseñar un sistema, lo primero que tengo que definir es el objetivo. Si usted me pueden decir, bueno, el sistema no existe porque todavía no tengo en claro cuáles son sus elementos, cuáles son sus componentes, entonces, ¿cómo puedo hablar de la existencia de un sistema si todavía no lo puedo ni siquiera representar? Pero ya tengo el objetivo. El objetivo es la concepción del sistema. Una vez que yo defino el objetivo, y siempre en toda metodología de sistema, el primer paso es la definición del objetivo.
Ustedes me dirán, ¿cómo puedo definir el objetivo si siquiera sé en dónde estoy parado ni conozco demasiado esa realidad como para definirle el objetivo? No la conozco de manera acabada, pero sí tengo una noción de la realidad a partir de lo que observo. ¿Mm? Esa primera impresión, esa primera noción de la realidad me permite a mí definir un primer objetivo. Y a partir de que defino el objetivo, nace el sistema, aunque no tenga nada más que el objetivo. Cuando yo concibo ese objetivo en mi pensamiento, una vez que encuentro la expresión de ese objetivo, a partir de ahí ya el sistema existe, ya tiene vida propia, aunque no tenga ningún elemento seleccionado, pero tengo el objetivo. ¿Mm? Por eso se dice, es lo mismo que en el caso nuestro, ¿no es cierto? No podemos decir de que un bebé no exista porque no ha nacido, ya está concebido con anterioridad. En este caso, el sistema, cuando yo defino el objetivo, ya está concebido, aunque no esté representado todavía. El primer paso en toda metodología es la definición del objetivo. Y el sistema existe a partir de la definición del objetivo, aunque no tenga ningún otro elemento más. ¿Por qué es tan importante esto? O sea, dejamos en claro entonces que además, el sistema, además de ser una estructura dinámica, es una estructura teleológica, no teológica, sino teleológica. ¿Qué significa teleológica? Que tiende a un objetivo, a un telos. Objetivos viene de los griegos de allá, que significa tendencia al objetivo. ¿Mm? ¿Por qué es tan importante este concepto dentro de los sistemas? Porque si lo primero que voy a definir es el objetivo, a partir de que yo tengo el objetivo de lo que a lo que quiere tender el sistema, automáticamente me quedan delimitados aquellos elementos que forman parte del sistema para diferenciarlos de aquellos elementos que no forman parte del sistema. Elementos que quedan dentro del sistema y son parte componente, son elementos internos del sistema, de aquellos elementos externos que no forman parte del sistema y que el sistema no va a tener control sobre ellos. En cambio, sí puede tener control, inclusive un control absoluto, de todos los elementos internos, de todos aquellos elementos que componen el sistema. Es decir, los que están desde el límite hacia adentro. Esos son los elementos internos. Sobre los elementos internos yo puedo ejercer un control absoluto de ellos. Los puedo llegar a determinar. Si una organización de una empresa, si estamos concibiendo una empresa como un sistema, si una organización del sistema empresa, no me sirve, yo a esa organización la puedo cambiar. La estructura de organización la puedo alterar, porque forma parte de la empresa. Es un elemento de la empresa, es un elemento interno. En cambio, por ejemplo, si yo digo inflación, ¿qué es la inflación? Es un índice producto de la relación económica comercial de todo un país. La empresa como sistema puede llegar a controlar y determinar la inflación en un determinado momento. Puedo decir, yo quiero que la inflación sea del 1,2% y que no supere eso, y a partir de ahora eso va a ser así. ¿Puede hacerlo? No, No. porque No. queda fuera del alcance del control.
Una empresa como sistema puede controlar todo lo que forma parte de ella, pero no puede controlar nada que no esté comprendida en ella. No puedo controlar la voluntad a un proveedor de venderme o no, porque no forma parte de la empresa, es externo. No puedo controlar la inflación, es externo. No puedo controlar un cliente, es externo. Todos esos son elementos externos a mi sistema empresa. En cambio, sí puedo controlar, determinar absolutamente la organización, una política, una estrategia, un plan, porque si no funciona, lo cambio, está dentro de las facultades y dentro de las posibilidades de control de la empresa. ¿Estamos? Esa es la importancia del concepto de objetivo, que yo fijo el objetivo, aunque no sea definitivo. El primer objetivo en un sistema nunca es el último, a su vez, sino que es la primera noción y sobre esa primera noción se lo va modificando, se lo va mejorando, se lo va puliendo, refinando hasta que queda el objetivo determinado. Cuando tengo el objetivo, automáticamente los límites también quedan definidos. Y cuando tengo los límites, puedo diferenciar los elementos que son internos de aquellos que son externos. ¿Mm? Hagan de cuenta de que el límite conforma lo que veíamos en matemática, en la secundaria, como el diagrama de Venn, en la teoría de conjunto, donde todo lo que me marca el diagrama de Venn, todo lo que está dentro, me indica que son elementos de un conjunto, y todos los que están afuera son el complemento de ese conjunto, que es lo que no pertenece a la empresa, es lo que está afuera y no está bajo mi control. Entonces, sabemos que un objetivo es una estructura dinámica, y ese dinamismo no es anárquico. Anárquico significa que va para cualquier lado, que no tiene sentido. Cuando uno dice es una anarquía total, significa que hay un descontrol, que no hay orden. La anarquía es la falta de orden. Entonces, el funcionamiento de un sistema no es anárquico. Adquiere un dinamismo, pero ese dinamismo está orientado a la consecución de un objetivo. Objetivo este que es el primer elemento de todo sistema. Es lo primero que hay que definir. Ejemplo, si yo estoy diseñando un sistema de información para el departamento de ventas de una empresa, voy a ir a hacer el relevamiento. Ustedes han hecho alguna práctica en Sistema 1 en relevamiento. Entonces, empiezan a observar en esa realidad elementos que me van a servir para ese sistema y elementos que no. Entonces, si van a considerar, por ejemplo, el catálogo de productos, ¿no es cierto? Ahí me detengo a analizar. ¿Por qué? Porque son los productos que va a vender la empresa. Es un elemento que va a estar totalmente bajo mi control y lo selecciono. O sea, de esa realidad, los clientes, proveedores, todo lo que me sirva para la representación de un sistema, lo voy seleccionando y lo voy tomando. Ahora, si viene observando esa realidad y voy a ver los sistemas de producción, ¿me sirve al sistema de ventas los procesos de producción? Estoy realizando un sistema de información de ventas. Y haciendo un relevamiento en la empresa, voy por donde están los procesos de producción y me detengo ahí. Esa información, esos datos, los métodos de producción, todo eso, ¿le sirve al sistema de venta? No, profe. No. No. Queda fuera de mi interés. Entonces no lo traigo a mi sistema. Entonces,
Fíjense, si yo defino un sistema de ventas o quiero construir un sistema de ventas, defino el objetivo, aunque sea provisorio. ¿Cuál será el objetivo? Proporcionar información útil para la toma de decisiones de las ventas de la empresa. Ese es el objetivo rápido y la primera versión que me puede salir. Entonces, cuando tengo en claro que eso es lo que quiero lograr, proporcionar información de ventas que sirva a la toma de decisiones de ventas, cuando vaya a analizar la realidad y encuentre un elemento que no tenga nada que ver con ese objetivo, lo dejo de lado. ¿Estamos? Entonces, por eso decimos que el objetivo me va a permitir identificar el límite del sistema, lo que está dentro y lo que queda afuera, lo que forma parte de mi sistema y lo que no forma parte de mi sistema. Los métodos de producción no me van a servir, quedan en el afuera, es un elemento externo. Los clientes es un elemento externo, no lo puedo manejar al cliente, no le puedo poner una pistola en el pecho y decirle, vos me tenés que comprar a mí. No, a lo sumo lo tendré que persuadir, lo tendré que influenciar a través de la publicidad, pero nunca lo voy a poder llegar a determinar. Decirle, vos me compras a mí. Forma parte de la libertad del cliente de comprarme o no a mí. Lo mismo sucede con el proveedor. Yo no le puedo decir, vos me tenés que vender. Depende de las ganas que tenga ese proveedor de venderme o no. Pero si no lo puedo controlar, forma parte del afuera, del contexto, del medio, del entorno, lo que está afuera de la empresa. Y aquellas variables que sí forman parte de la empresa, como la política, la estrategia, la organización, todo eso sí forman parte de la empresa y son elementos internos. Entonces, tengo el objetivo y tengo el límite. Y ya puedo identificar elementos que están adentro, los internos, y elementos que están afuera, los externos. Sobre los internos los puedo controlar absolutamente. Los externos no los puedo controlar ni mucho menos determinar. A lo sumo los puedo influenciar, pero nunca determinarlos absolutamente. ¿Estamos? Fíjense cómo se va componiendo el concepto. Cuando tengo identificado el límite y con ello los elementos internos y los elementos externos, automáticamente también quedan definidas aquellas relaciones que se llaman internas y relaciones internas o de funcionamiento y relaciones externas o de comportamiento. ¿Qué es una y qué es otra? Una relación de funcionamiento es aquella que se define entre dos elementos que están adentro del sistema, que forman parte del sistema, como por ejemplo la política y la estrategia. Yo entre la política y la estrategia puedo decir si se corresponden o no, o establecer relaciones entre ellas, porque las dos forman parte de la empresa y forman parte de su organización. ¿Mm? Entonces, esa relación, que es una relación interna, porque está definido entre dos elementos internos, se llama relación de funcionamiento. Cuando yo me refiero a una relación en particular, digo relación de funcionamiento. Pero puedo referirme también a todas las relaciones internas de la empresa y simplemente decir el funcionamiento de la empresa. Cuando yo digo el funcionamiento de la empresa, me refiero a todas en su conjunto, al conjunto de relaciones internas. Bien. Por otro lado, están las relaciones de comportamiento. ¿Cuáles son las relaciones de comportamiento? Las relaciones que están definidas entre un elemento interno y un elemento externo. Por ejemplo, la relación que existe entre mis vendedores con los clientes. ¿Mm? Los vendedores es un elemento interno, los clientes es un elemento externo. La compra y venta, de acuerdo de dónde la vea,
¿no es cierto? Si es de adentro es la venta, si es de afuera es la compra. La compra o venta es una relación establecida entre mis vendedores y los clientes, entre un elemento interno con uno externo. Esa es una relación de comportamiento. Cuando yo quiero referirme a todas las relaciones de comportamiento que definidas en el sistema, puedo hablar simplemente del comportamiento. Y me estoy refiriendo a todas en su conjunto. De la misma manera que el funcionamiento representa el conjunto de todas las relaciones internas o de funcionamiento, el comportamiento, si lo digo así simplemente, se va a referir al conjunto de relaciones de comportamiento, a todas. Bien, entonces ya sabemos diferenciar a partir de los elementos y de las relaciones internas y externas lo que constituye el funcionamiento y de lo que constituye el comportamiento de la empresa concebida como sistema. Entonces, para afirmar lo que veníamos diciendo hasta ahora, podemos decir que al funcionamiento del sistema yo lo puedo controlar absolutamente, al funcionamiento, porque es lo interno. En cambio, al comportamiento no lo puedo determinar absolutamente. Por eso es que el comportamiento es variable. Y es el comportamiento al que se refiere la definición de sistema, que tiene que estar, o que yo tengo que hacer un esfuerzo para que ese comportamiento tienda a un objetivo determinado. Les repito la definición de sistema. Sistema es una estructura dinámica, fíjense cómo tiene sentido ya todo lo que voy diciendo, y dije dos palabras nada más. Es una estructura dinámica cuyo comportamiento, o sea, todas las relaciones de comportamiento, tiende a un objetivo definido, predefinido o prefijado. La función teleológica de los sistemas. Esa es la definición de sistema. ¿Alguna duda al respecto? Si me dan el ok, sigo. Bueno, Lucas. Bien. No, profe. Perfecto. Fíjense que fuera del sistema no existen un elemento o algunos pocos. Los elementos que configuran la realidad del sistema son infinitos. Lo habíamos dicho al principio. Hay definiciones por ahí en los libros de sistemas que la realidad es infinita, es infinita. Nunca, si yo lo observo, nunca termino de observarla. Es infinita. Entonces, hay un concepto también asociado a la definición de sistema, que es el concepto de entorno. Decíamos al principio que un sistema no existía en el vacío, sino que siempre, en todo momento y todo sistema, en cualquier situación, siempre está comprendido en una realidad que lo incluye. Esa realidad es vasta, es infinita, es amplia, amplísima, a tal punto que uno no la puede captar de manera total. También uno tiene limitaciones para observar la realidad. Cuando observo la realidad, y yo creo que la tengo completamente comprendida, hay muchas cosas que no las capto porque no las veo. Por ejemplo, si yo observo, voy en la calle y veo un edificio, tras del edificio, me tapa el edificio y no veo lo que hay tras, ¿no es cierto? No puedo percibir a través del sentido de la vista qué hay detrás del edificio. Entonces yo no me puedo cerrar a que atrás del edificio no existe nada. No sé, puede que sí, puede que no. Algo debe existir, pero no lo veo.
Entonces, también nuestra capacidad de observación es limitada. Aún así, tenemos que saber que la realidad es infinita. Entonces, si vamos a reconocer fuera de nuestro sistema un conjunto de elementos que definen esa realidad, no todos los elementos que observo se relacionan con nuestro sistema. O sea, podemos decir que desde de los elementos externos habrá elementos que se relacionan con nuestro sistema, por ejemplo, clientes y proveedores, y otros elementos que no tienen nada que ver con nuestros sistemas y yo los dejé fuera del modelo de representación. ¿Mm? Entonces, aquí surge otro concepto que es el concepto de entorno. Y vamos a definir entorno como aquel conjunto de elementos que rodea próximamente al sistema, que está cerca, próximo al sistema y que se relaciona con él. ¿Mm? Solamente el conjunto de elementos que rodea a ese sistema, a esa representación. Bien, por último, sabiendo elementos, estructuras, relaciones, el límite, objetivo, estructura dinámica, todos los conceptos propios del enfoque sistémico, también un concepto muy importante dentro de los sistemas es que justamente los sistemas también constituyen un modelo o una estructura, un tipo de representación abierta al contexto. Abierta al contexto. O sea, una tercera característica importante, porque no son las únicas, estoy haciendo una síntesis, del concepto de sistema es la apertura hacia el medio, la apertura hacia el contexto en que está inmerso ese sistema. ¿Por qué es importante el concepto de entorno y el concepto de apertura del sistema al contexto? Porque si no estuviera conectado con el exterior, ese medio en donde existe el sistema es quien proporciona los medios para que el sistema se alimente de la realidad en la que está comprendido. Fíjense que el concepto de sistema no nace con la informática ni con la especialidad nuestra, ni con la computación, sino que viene de la biología. Entonces, ¿por qué les sirvió tanto a los biólogos? Porque no pueden concebir a los seres vivos sin hacer referencia en el modelo de representación el medio de donde viven. Si están considerando los peces, los tienen que considerar incluido en su medio ambiente natural, que es el mar, o el río, el agua en general. ¿No es cierto? Bien, lo mismo una empresa. Si una empresa va a manejarse con relaciones económicas, mantener relaciones económicas con los proveedores y con los clientes, entonces, ¿qué pasa? Se tiene que relacionar con ellos, se tiene que conectar. Entonces, para que eso suceda, tiene que tener ese concepto, ese modelo de representación, una conexión con el medio ambiente. El medio ambiente es de donde extrae, lo mismo que los seres vivos, es de donde extraen su alimento y se pueden nutrir, alimentar y en consecuencia también vivir a partir de eso. Si no se conectarían con el afuera, entonces no podrían simplemente vivir. Lo mismo una empresa concebida como sistema.
Si una empresa se cierra al contexto, muere. Porque uno dice, sí, tengo información de los clientes. ¿Dónde están los clientes? Afuera. Información de los proveedores. ¿Dónde están? Afuera. Información de la economía. ¿A dónde está la economía? Afuera. Entonces, si yo me cierro, no me voy a poder enterar qué ocurre allá afuera. Entonces, es otra característica muy, muy importante. El dengue anda cerca por acá. Bueno, entonces, la apertura hacia el contexto. ¿Mm? Por eso, siempre, en un concepto muy simple de sistema, siempre hablamos de una entrada y de una salida. La entrada constituyen las relaciones de comportamiento, ya saben lo que es una relación de comportamiento, una relación entre un elemento interno con un elemento externo. La entrada al sistema es una relación de comportamiento que brinda un estímulo al sistema para que el sistema se ponga en actividad. Y una salida es también una relación de comportamiento entre un elemento interno y uno externo, en donde se ofrece un resultado hacia el medio exterior. Se nutre del afuera y da resultados al afuera. En el caso de los sistemas de información, ¿a dónde se producen los hechos? Afuera, ¿no es cierto? Entonces los datos que procesa mi sistema de información los capta del medio exterior, los toma, los procesa y esa es la entrada. Los procesa y una vez que obtiene los resultados, brinda hacia afuera los resultados que es la información. Nos va quedando entonces el concepto. Quiero saber si hay alguna duda hasta ahora. ¿Alguna pregunta que haya quedado en el camino? Franco, Ezequiel, No, profe. Facundo, No, Nicolás, Ari, Profe, sí, o sea que básicamente el contexto es el medio por el cual el sistema obtiene los elementos para existir. claro. Digamos que es nuestra realidad. Cuando yo hablo de realidad, la realidad es esa, es la que está más que todo afuera, más que adentro. ¿Mm? Es importante el concepto, es básico de sistema. Fíjense que todas estas características del enfoque sistémico es lo que va a marcar la diferencia entre nuestra especialidad o disciplina con cualquier otro. Y es una de las razones por la cual los profesionales de informática o técnicos de informática, en el caso de ustedes, están ganando cada vez más terreno dentro de las organizaciones y nos hemos convertido en los empleados VIP o en los profesionales VIP. Todos tienen una oficina, pero los informáticos tienen la mejor oficina. Todos pueden ir a la empresa, pero los informáticos siempre les asignan un estacionamiento gratuito. Somos los mimados en la realidad dentro de todas las profesiones. Quedaron un poco relegados los contadores, los abogados, porque dependen de nosotros, no es por casualidad. Hemos pasado de ser ignorados totalmente, hace 40 años nadie nos tenía en cuenta. Yo he padecido cerca de 20 años de pasar ignorado por completo en mi profesión, porque era el chico de la computadora y así me identificaban. Y ahora, fíjense ustedes que muchos de mis alumnos que se han recibido hace unos años no más, están de gerentes y se han recibido prácticamente en todas las áreas del gobierno. En La Rioja, los gerentes son informáticos. Es como que ha cambiado rotundamente el esquema y de pasar a ser ignorados, ahora son los empleados big. Así que bueno, damos otro pasito más. Más o menos la clase va a durar 20 minutitos más, 25 minutos más, y ahí la vamos a cortar. Profe, Dentro de los... Sí, antes que siga, ¿los apuntes estos están en el campus?
van a estar a partir de mañana. Ah, bien. En el aula, creo que ustedes ya se registraron en el aula, ¿es así? Ah, ¿De no, base de datos? No, todavía no. de base de datos no, de base de datos de la No, todavía licenciatura no. sí, pero de la TUI no. Mañana ya van a estar disponibles. Ah, bien, bien. Lo que estoy repasando ahora es toda la primera parte de la que les va a servir como base para base de datos, pero les va a servir para repasar también todo lo que han aprendido en Sistema 1 y les va a servir también para Sistema 2 en lo que vean este año. Y les va a servir en general para cualquier materia, porque lo típico, lo específico, o sea, si ustedes me dicen qué es lo que aporta, en realidad le pueden hacer esa pregunta en algún momento en la calle. ¿Qué es lo que aporta el técnico en informática? ¿Qué es lo propio de su disciplina? El enfoque sistémico. Y esa capacidad es muy escasa y a la vez es muy demandada ahora porque ahora los problemas, hablamos mucho de esto en la clase anterior, creo, los problemas son complejos, son dinámicos, son complejos, comprenden muchas variables que a su vez están en dinamismo y cambian entre ellas en forma permanente. Entonces, cualquier otro enfoque que sea estático o limitado no sirve, porque es imposible mantener un control sobre esa realidad y es algo que sí nos resulta un poco ya natural a los sistemistas, porque tenemos esa capacidad de ver con una visión global, que es otra característica que recién me cae de la ficha, no les dije. Una cuarta característica importante, tal vez la más importante de los sistemas, es la visión holística, global, holística en todo momento. Esto no significa que las partes se pierdan en el conjunto. Se siguen identificando las partes, pero no se las separa. Creo que hablamos mucho de la clase pasada, por eso no voy a repetir ese concepto ahora, pero es otra característica también importante de los conceptos, la integración de los elementos. Esa estructura a la que me refiero, que hacíamos referencia al principio, es una estructura integrada. Entre los elementos de esa estructura guardan una gran cohesión. Cohesión significa que están muy asociados unos con otros. ¿Estamos? Bien, avanzamos un poquito más. Habiendo aclarado lo que es el concepto de sistema y sabiendo que podemos nosotros modelar bajo ese esquema conceptual que es el sistema, acuérdense, los sistemas son ideas, no son cosas, por eso hablo de un esquema conceptual. Ese esquema conceptual, que es el enfoque sistémico y los sistemas, pueden ser concebidos de dos formas básicamente. Como un sistema lineal, y como un sistema cíclico o circular. El concepto de sistema como una definición lineal es muy utilizado en Estados Unidos, es una concepción occidental de los sistemas, no tan oriental, por llamarlo de una manera. ¿Por qué? Porque está dentro de la cultura económica de los países de Occidente el definir a la empresa como un negocio. Es decir, yo creo una empresa para hacer un negocio y una vez que hice el negocio, paso a otra cosa. La vendo, en fin. Lo que interesa en esa forma, esa perspectiva, forma de ver las cosas, es conseguir el resultado, si se quiere, por única vez, y una vez que se lo consigue, a otra cosa. Es más, está dentro
del lenguaje en las películas de Estados Unidos, el sueño americano, el famoso sueño americano de hacer la América, que es hacer el gran negocio y una vez conseguido, pasamos a otra cosa. No tienen la mentalidad de mantener, si se quiere, ese mismo negocio a lo largo del tiempo, que sí es el enfoque más oriental que viene con los japoneses y con todos esos países de esa zona. Nosotros nos tiene que quedar la idea de sistema como un modelo con un mecanismo circular. ¿Qué significa esto? Que no se desarrolla para que sea aplicado una sola vez, de manera que se consiga el resultado y a otra cosa. Ya hice mi negocio, ya obtuve lo que yo quise, gané mi plata y la vendo a la empresa. De esa manera, o al menos de esa manera no la consideramos y no se consideran en la gran mayoría de las veces los sistemas. Los sistemas básicamente se deben entender como sistemas cíclicos. ¿Qué significa? Que yo puedo desarrollar a lo largo de un año todo mi proceso productivo dentro de mi empresa. Pero una vez que termino el año, cierro el ejercicio, cierro mi planificación y observo qué tal me fue. Si me fue bien, si me fue mal, si hice las cosas bien, si hice las cosas mal, si obtuve ganancias, si obtuve pérdidas, si obtuve desvíos o acerté en mis objetivos. Y toda esa información que se da al cabo de un año, la analizo, identifico los desvíos, hago las correcciones y comienzo otro año alimentando con esos resultados, esos datos que son resultados del ejercicio anterior, alimentando un nuevo periodo, un nuevo ejercicio productivo o comercial. Es decir, que se consiguen resultados y esos resultados pueden ser buenos o malos. Se los analiza y esa información que se recoge alimenta de nuevo un nuevo ciclo de vida del mismo sistema que va a empezar a rodar otro círculo u otra etapa dentro de su vida. Eso nos permite ir mejorando año a año porque se van identificando los errores, se los va depurando, se los va corrigiendo y esa información que es la corrección del error ingresa como dato para el próximo periodo. Entonces yo voy adquiriendo mayor conocimiento y mayor experiencia a partir inclusive de los mismos errores. ¿Estamos? Entonces, eso significa los sistemas como sistemas cíclicos. En consecuencia, tiene que haber un componente dentro de los sistemas, si yo concibo a la empresa como un sistema cíclico, que me guarde los datos de los periodos anteriores, para que los pueda comparar y pueda determinar proyecciones, tendencias, o si no tengo datos históricos del sistema, no voy a poder saber si hice bien o mal las cosas. Esos datos los tengo que guardar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el elemento que empieza a cobrar importancia dentro de toda esta concepción sistémica? La memoria. Van a guardar los datos. Tiene que ver con el guardar los datos. El componente de almacenamiento no es un elemento más, no es un componente más. Es un componente, no sé si el más importante o no, porque todo es importante dentro del sistema, pero sí es un elemento vital. Es como si en el cuerpo humano sería el corazón. Es vital, es uno de los órganos vitales. No puede dejarse de lado ni dejar de considerarlo. Es un componente vital. Bien, seguimos.
Dentro, a ver si tengo un gráfico que les pueda compartir. De lo que vamos hablando hasta ahora. ¿Podemos verlo ahí al gráfico o no? Todavía no, profe. Ah, estoy No, haciendo profe. mal las cosas, disculpe. No, profe. Ahí estoy, ahí sí. Ahí sí. Bueno, esto es todo lo que hablamos hasta ahora. Tenemos la realidad como es infinita, ¿se acuerdan en la teoría de conjunto que era el conjunto universal? Eso es la realidad. Dentro de la realidad tenemos el entorno, es decir, los elementos externos al sistema, pero elementos con los cuales el sistema se relaciona. ¿Mm? Dentro de ese entorno tenemos las relaciones de comportamiento que constituyen las entradas y las salidas. Tenemos el límite del sistema, el recuadro menor, en trazo continuo. Tenemos los elementos internos, que son los círculos, los elementos, las relaciones entre esos elementos internos, a lo cual llamamos estructura de funcionamiento. ¿Mm? O sea que dentro del sistema tenemos los elementos y relaciones internas. Bueno, lo que queda dentro del sistema se llama funcionamiento y lo que queda fuera del sistema se llama comportamiento. ¿Mm? Un poco para que nos vamos familiarizando con, bueno, este es el apunte, van a tener oportunidad de leerlo más detenidamente. Ahí está la empresa como sistema cíclico, lo que les hablaba recién. La organización de la empresa, que vendría a ser la estructura de la empresa. Todo esto es introductorio. Las principales funciones, y ahí nos vamos a detener. La dinámica de la estructura de organización, o sea, si concebimos a la empresa como una estructura dinámica, esa estructura es la organización. Y esa organización es dinámica, no es estática. Ahí creo que se ve todo el gráfico. Bueno, concebido como sistema cíclico a la empresa, podemos identificar en este sistema empresa al cual se refiere el gráfico, tres tipos de subsistemas, es decir, sistemas menores en donde está justamente comprendido el sistema de información que es el que a nosotros nos interesa. Todo esto es una abstracción, es una representación del sistema. ¿Mm? Entonces podemos distinguir tres tipos de subsistemas que son las funciones principales de la empresa. Tenemos por un lado el sistema de decisión que comprende todas las funciones de dirección. Son los sistemas que tienen a cargo la alta dirección de la empresa. ¿Mm? Luego tenemos el sistema de información y finalmente el sistema de producción. Decíamos que el sistema de decisión es el que manejan los altos directivos, los ejecutivos, los gerentes, que quienes observando los estados del ambiente
de la realidad está en el afuera, en el exterior, toma como dato esos estados del ambiente, como por ejemplo puede ver cuánto es hoy la inflación y en función de eso tomar una decisión. Este sistema de decisión, en función de los datos que le proporciona los estados del ambiente y como parte de sus funciones, que son las funciones gerenciales o de dirección, toma una decisión. El sistema directivo decide, toma una decisión. Esa decisión, hasta tanto se cumpla, constituye lo que se conoce como una orden. Ahí lo pongo un poquito más grande. Una orden. Una orden que los jefes dan a los subordinados para que se cumpla. Una decisión que todavía no se ha ejecutado es una orden. Esa orden, que es una salida del sistema de decisión, constituye una entrada para el sistema de información que nosotros manejamos. Nosotros nos vamos a dedicar a las funciones de información. Las funciones del sistema de decisión son funciones directivas. Las nuestras son funciones de información. ¿En qué consisten la tarea de nosotros, en este caso, como responsables del sistema de información? En interpretar una orden, que siempre una orden es resumida, es sintética, como por ejemplo, se decide que todas las gaseosas cola de nuestra empresa suban en un 15%. Esa es la decisión. Eso se constituye en una orden, pero fíjense que es sintética, aumentar las gaseosas cola en un 15%. Esa es la orden. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como responsables del sistema de información? Interpretar la orden que está de manera resumida y hacer un informe operativo. ¿Para quién? Para quienes van a ejecutar esa orden, que no somos nosotros, sino que es el sistema operativo. Son los que realmente producen, en el caso que sea una empresa de producción, o venden si es una empresa comercial. Acá están los vendedores que mantienen contacto directo con los clientes. Por eso la entrada y salida está en el sistema de producción. Entonces, volvemos al sistema de información. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Interpretar una orden y a partir de esa orden, elaborar los informes operativos. Si las órdenes son sintéticas y poco detalladas, los informes operativos son muy detallados. ¿Y qué grado de detalle? El necesario para que los operativos de la empresa no tengan dudas acerca de lo que tienen que hacer. ¿Estamos? Entonces, nosotros, podrán ver en este gráfico, nos convertimos en intermediarios entre el sistema de decisión y el sistema de producción, actuando a través del sistema de información, tomando las órdenes de la alta gerencia, interpretándolas y produciendo en consecuencia informes operativos detallados para el sistema de producción. Entonces, cuando el sistema de producción ejecuta estos informes, lleva a cabo un periodo de producción, al cabo de ese periodo obtiene un resultado. Esos resultados, aquí, son los datos en bruto. Es decir, supongamos que tomamos como ejemplo un supermercado como empresa. Ese supermercado en el día hace 2.000 ventas. ¿Qué viene acá en los resultados? Las facturas, que son los documentos representativos de todas las ventas.
de las 2.000 ventas. Son los datos en bruto. ¿Mm? Pero imagínense, ¿quién nos dan estos resultados? Y nos dan la gente de producción. Después de cerrar el día, hacer la caja, nos pasan todas las boletas y todas las facturas de lo que han vendido. Esas facturas se cargan en el sistema y constituyen los resultados que la empresa ha logrado en el día. Estos resultados, como les digo, es la información o los datos en bruto. Son datos, no son informaciones. Lo mismo que acá las órdenes son datos, no es información. En cambio, cuando salen los informes operativos son información. ¿Mm? Acá los datos, cuando regresan a nuestro sistema y constituyen una entrada a nuestro sistema, constituyen una entrada como datos, lo mismo que las órdenes, constituyen una entrada como datos. Y las salidas son informaciones. Lo mismo, informaciones operativas aquí e informaciones de control en el otro sentido. Estos resultados a los que me refiero recién, que representan los datos en bruto, imagínense, uno no les puede pasar al gerente el listado de las 2.000 facturas que se han vendido en el día. Le va a llevar 5 días analizarlas y tomar una decisión al gerente, que está acá arriba en el sistema de decisión. Entonces, ¿cuál es nuestra función como responsable del sistema de información? En tomar estos resultados, que son datos en brutos y que son, por lo general, siempre voluminosos, son muchos, producir de nuevo un informe, pero en este caso no como recién el informe operativo que tenía como destinatario a los empleados o a quienes iban a llevar el sistema de producción, sino en este caso es también un documento y un informe, es información, pero que no tiene como destinado al sistema operativo, sino que tiene como destinatario a los gerentes. Entonces, podemos decir que constituyen los informes de control, que reflejan estos resultados a los que nos referíamos recién, pero de una manera sintética y ordenada para que los pueda interpretar el sistema gerencial y interpretar rápidamente y sin equivocaciones y tomar una decisión acertada. Entonces ahí se cierra el ciclo al que hablábamos recién. O sea, el sistema concebido como la empresa concebido como un sistema cíclico. Si la empresa es un sistema y esa empresa tiene el sistema de información, ese sistema de información define un ciclo a medida de que va sucediendo cada periodo de producción o periodo de venta. ¿Mm? Surge como órdenes, esas órdenes son convertidas en informes operativos, se lleva a cabo un periodo de producción o de venta, luego de ese periodo se obtienen los resultados, esos resultados son transformados en información, es decir, en un informe de control que le sirve al gerente para que pueda tomar una decisión. Pero este informe del control tiene que estar ordenado, es decir, las 2.000 facturas que se procesaron en el día, yo no le paso el lote completo de facturas o el archivo completo de facturas, donde tenga que analizar una por una, sino las tengo que ordenar por día, por fecha, por horario, por sucursal, por depósito, en fin. Estructurar el informe para que tenga sentido y lo pueda interpretar leyendo una media página o una carilla a lo sumo, y con una lectura rápida de ese informe el gerente pueda saber si la decisión que ha tomado al principio, la de rebajar o aumentar, no me acuerdo qué les dije, si aumentar o hacer un descuento en las gaseosas cola, después de haberse producido la venta, si esas ventas han surtido los resultados que quería. Entonces, eso tiene que reflejar el informe de control. Bueno,
¿Lo entienden al gráfico? Es más o menos simple. Son todos esquemas, son ideas. Aquí en la entrada y la salida pueden reconocer dos tipos de flujo. Hay un flujo identificado con una flecha continua, gruesa, que hace referencia al flujo de material, es decir, a los bienes que produce o vende la empresa. Entran insumos, se produce y salen productos. Y de la misma forma, a medida que salen productos, entran productos y dinero. También se lo considera como un flujo material al dinero, bienes y dinero. Y por otro lado, tenemos un flujo de información que está representado por las líneas punteadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué están en forma paralela? Porque es exactamente lo mismo, representan la misma realidad. Esta línea de información, que está en línea punteada, representa a todo lo que indica el flujo de bienes y de dinero, pero ya no de manera física, sino de una manera representada como es la información. ¿Qué son los datos y qué es la información? Son representaciones de los bienes y materiales que maneja la empresa. ¿Mm? Entonces, como flujo de información, no voy a tener productos ni dinero, sino que voy a tener, por ejemplo, ventas, compras, toda la información que representa a la salida o a la entrada de ese material aquí abajo. Bueno, les decía recién de que esto definía un sistema cíclico, y como sistema cíclico necesita, es imprescindible que en este sistema de información, que es nuestra responsabilidad, tenga, no forma parte del gráfico, pero está comprendido en el sistema de información, tenga una memoria. Y ahí intervenimos nosotros. El componente de almacenamiento, la memoria y las bases de datos. Hasta ahí vamos a llegar en el día de hoy, porque ya empieza, a partir de la página 11 en adelante, ya empieza todo lo que constituye la información, y como parte de eso, la diferencia entre información y datos, el sistema de información, la automatización, eso ya lo vimos en la primera clase, y el almacenamiento de datos. Es decir, todo lo que vimos hasta ahora es para que nos pongamos en contexto y sepamos de qué hablamos cuando hablamos de una base de datos. Siempre a la base de datos la vamos a entender como el componente de almacenamiento. Y ese componente corresponde al sistema de información, y el sistema de información, a su vez, corresponde al sistema empresa. Por eso en este gráfico está representado el sistema empresa, y dentro del sistema empresa el sistema de información. En este sistema tiene cabida las bases de datos. Bueno, la intención de esta clase es habilitarlo para que ustedes mañana, a partir de mañana, puedan ingresar al aula, acceder a este apunte. Voy a ver si tengo una mejor definición de este apunte, porque veo que es y se concentren en la primera parte del apunte, con la intención de que les quede claro el concepto de sistema y por qué se relacionan los sistemas con las bases de datos. Que no es caprichoso el hecho de que nosotros pongamos énfasis en esta primera parte sobre el concepto de sistema, porque básicamente las bases de datos, vamos a ver más adelante, constituyen un sistema, un subsistema del sistema de información. ¿Por qué decimos esto? Porque se pueden identificar dentro de una base de datos todos los elementos componentes de la definición de sistema. Es una estructura, tiene su comportamiento, tiene un objetivo, en consecuencia, puede ser reconocido también las bases de datos como un sistema y como un subsistema del sistema de información, que a su vez
es un subsistema del sistema empresa, que a su vez es un subsistema del sistema económico, y así sucesivamente hasta definir el nivel más alto que al cual nosotros queramos llegar. Bueno, quiero saber si vamos a dejar de compartir, si hay alguna duda al respecto. No tengo No. duda, profe. Tengo más material para dar, pero yo nunca quiero excederme la hora y media, más o menos, a pesar de que tenemos 2 horas. Porque no es lo mismo ir madurando. Ustedes verán que está, ¿Acción para el aula? en el día de hoy, a la noche, les digo porque todavía me falta armar algunas cosas del aula virtual, por eso no se los paso ahora. A la noche, en el grupo de WhatsApp, va a estar la clave de matriculación del aula virtual. Les pido que sean responsables con la reserva de esa clave, para esto lo puede hacer